En esta ocasión les voy a enseñar cómo identificar las entradas de corriente alterna y la salida de corriente continua para un puente rectificador en una tarjeta electrónica como esta, donde no tenemos, digamos, la nomenclatura correspondiente para la entrada de corriente alterna y la salida en DC. Pues acá tenemos que, aquí tenemos que encontramos marcadas, y acá en este lado también, por lo tanto pues podemos identificar fácilmente, pero muchas veces nos vamos a encontrar donde tenemos plaquetas electrónicas con puentes rectificadores como este que no sabemos, no tienen ningún tipo de nomenclatura y se nos dificulta la conexión de este puente rectificador. Pues acá tenemos un puente rectificador que posee un condensador de 3300 microfaradios a 25 voltios, que nos va a dar la función de estabilizar una corriente continua y también nos va a almacenar cierta cantidad de corriente, ya que posee unos microfaradios muy altos. Y acá tenemos unos condensadores de cerámica que también nos va a ayudar a que se nos establezca bien nuestra corriente continua. Ahora vamos a empezar cómo se identifica. Tenemos que siempre para la entrada de corriente alterna vamos a tener un cátodo y un ánodo. Pues acá los cátodos son el que tiene la franja gris, como la tenemos aquí, que aquí sería el cátodo, cátodo y cátodo. Entonces simplemente vamos a identificar los dos cátodos, un cátodo y un ánodo, que es por donde va a entrar la corriente alterna. Entonces acá tenemos un cátodo y un ánodo, y acá tenemos un cátodo y un ánodo. Entonces simplemente nos venimos y miramos qué cables van a ir a estas dos posiciones en la plaqueta, y tenemos que acá este cable que tenemos aquí nos va a dar con nuestros puentes rectificadores en dicha nomenclatura, que sería cátodo y ánodo. Y acá por este lado, que nos da en este lado de aquí, vamos a verificar que un terminal o un cable nos dé acá. Entonces venimos acá, tenemos sería este de acá, y buscamos, nos vamos por toda nuestra pista y verificamos que sí llegue a dicha nomenclatura, y vemos que sí. Y lo más sencillo pues ya es identificar la salida de positivo y negativo, que simplemente el positivo siempre nos va a dar el cátodo. Entonces sería este cátodo, y cátodo va a ser positivo, y ánodo sería negativo. Entonces una de las características principales para identificar estas entradas es que siempre la entrada de corriente alterna va a cátodo y ánodo, y pues la corriente continua va a salir por ánodo, cátodo el positivo y ánodo el negativo. De esta forma se identifica cuál es la entrada de corriente alterna y la salida de DC de un puente rectificador. Ahora vamos a ver el funcionamiento y cuánto nos va a marcar. Conectamos nuestro puente rectificador a la entrada de corriente alterna, que vamos a inyectar más o menos de unos 12 voltios de corriente alterna a nuestro puente rectificador, y vamos a ver el funcionamiento. Acá tenemos un transformador de 110 voltios a los 12 voltios que les decía respectivamente. Ahora vamos a verificar con nuestro multímetro la salida de corriente continua para ver cuánto está marcando. Ahí tenemos que me está marcando 13.8 voltios de corriente continua respectivamente, y las otras dos puntas también nos va a marcar lo mismo porque es el mismo puente rectificador. Ahora les decía que nuestro circuito va a quedar cargado por el condensador por el condensador, ya que tiene una capacidad muy grande, y vamos a descargar nuestro circuito simplemente juntando el positivo y el negativo de esta manera.
Ahí vimos que se nos descargó nuestro circuito. Normalmente se utilizan condensadores de más bajo microfaradio y no almacenan tanta energía. Pues de esta manera identificamos cuáles son los terminales de entrada de corriente alterna y la salida de corriente continua de un puente rectificador en una plaqueta donde no tengamos nomenclatura de ningún tipo, tanto sea en la plaqueta marcado o sean por los cables que nos indiquen cuál es la corriente alterna y cuál es la corriente continua.